no ese es el tema. En ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con el tema. Bien, entonces rápidamente creo que hemos avanzado un poquito de esto. Entonces solamente recordar esta primera partecita de que la estenosis de la válvula mitral, como ya les había indicado, a ver, admitiramos un... Bien, no es nada más que la disminución de la superficie del área valvular, es decir, un estrechamiento que obedece obviamente a diferentes causas. Cabe mencionar que no solamente se afecta a las valvas, sino también puede afectarse todo el aparato valvular, es decir, tanto las cuerdas tendinosas como los músculos papilares en determinados casos. Entonces se compromete en estas valvulopatías todo el aparato valvular. En cuanto se refiere a la etiología, rápidamente ya habíamos mencionado incluso que la causa principal para que se produzca una estenosis de la válvula mitral es pues la fiebre reumática mal curada, que después de 15, 20 años o un poco más tal vez, va a producir justamente la valvulopatía mitral. Ahí ven cómo es el problema de la orofaringe, amígdalas que están con infección, eso es lo que ya se ha visto en la fiebre reumática. Otra causa es las de causa congénita, pueden ser unicúspides o otro tipo de alteración de tipo congénito. Y no falta también las alteraciones de tipo degenerativo, las enfermedades degenerativas que van a ocasionar el problema de la estenosis de la válvula mitral. Y puede haber también algunos tumores intracavitarios, como son los mixomas, por ejemplo, que pueden ser una causa de estenosis de la válvula mitral. Bien, eso se refiere en cuanto a su etiología. De la fisiopatología creo que aquí habíamos quedado exactamente. Bueno, la estenosis, como lo dice el nombre, es la estrechez valvular, disminución del área de la válvula. Entonces, una vez que se produce esa estrechez, lógicamente, estamos hablando de la válvula mitral, lógicamente las consecuencias va a ser pues de la aurícula izquierda, porque no va a poder vencer, digamos, ese obstáculo, va a esforzarse más, va a tener un trabajo el doble y por lo tanto esa válvula, esa aurícula izquierda se va a ir dilatando progresivamente. Y además a nivel de la aurícula izquierda se genera pues el incremento de la presión intraauricular. Esa presión se va a transmitir en forma retrógrada hacia las venas y los capilares pulmonares, provocando sobre todo una hipertensión pulmonar que puede llegar al edema agudo de pulmón. Ustedes saben que el edema agudo de pulmón es el pasaje del líquido intravascular al intersticial y alveolar. De tal manera que al producirse una hipertensión pulmonar, repercute sobre todo en el lado derecho, fundamentalmente en el ventrículo y en la aurícula derecha, esa hipertensión pulmonar que se va a producir, provocando obviamente una alteración o una disfunción ventricular o de cavidades derechas, una insuficiencia cardíaca derecha. Va a provocar progresivamente un cuadro de la estenosis de la válvula mitral. Entonces, fíjense, es importante saber la fisiopatología. ¿Cuáles son los síntomas? La sintomatología. Generalmente presentan estos pacientes inicialmente una tos de predominio nocturno y lo principal,
es la disnea, de acuerdo al grado. Aquí no está en el slide si se fijan disnea, pero es uno de los síntomas principales, eso quiero que apunten. De acuerdo al grado ya de la estenosis, tendremos pues una disnea inicialmente a grandes esfuerzos, progresivamente a medianos esfuerzos, finalmente a pequeños y finalmente pueden llegar a la disnea de reposo. Sabemos eso eh, por el tema de insuficiencia cardíaca. Luego, estos pacientes, si llegan a hacer un edema agudo de pulmón, pues van a tener una expectoración hemoptoica, van a expectorar sangre. Se dice que se están ahogando en su propio líquido. Entonces, importante de acuerdo al grado de estenosis que se tenga ese paciente. Igualmente habrá palpitaciones generalmente por las arritmias. En este caso, los pacientes que tienen una estenosis de la válvula mitral por la dilatación que se va a presentar de la aurícula izquierda, generalmente van a desarrollar la arritmia que se llama fibrilación auricular. ¿Por qué nos interesa la fibrilación auricular? Porque es altamente embolígena. Los pacientes que tienen fibrilación auricular, esa arritmia que les digo que se presenta en la estenosis de la válvula mitral, pues es de alto riesgo porque estos pacientes van a hacer un accidente vascular cerebral. Por otro lado, un síntoma cuando tienen una dilatación auricular bastante importante, pueden producir una disfonía por compresión de uno de los nervios eh, de la ¿cómo se llama? Del laringio, el nervio laringio recurrente. Entonces, por compresión se produce una disfonía. Y como les decía, ya cuando el cuadro está avanzado van a presentar signos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué quiere decir eso? Irritación yugular, hepatomegalia y edema. Eso, pero en etapas ya, digamos, avanzadas o terminadas. Bien, en cuanto se refiere a los signos, ¿cuál es lo más importante? Es la auscultación, obviamente, en la estenosis mitral. El signo más importante que vamos a auscultar es el siguiente. Fíjense, un primer ruido intenso, lo que llamamos hiperfonético, y a eso lo llaman un ruido brillante. Entonces, acuérdense que es un ruido intenso, fuerte, a veces de tipo metálico, algo así, intenso. Y el chasquido de apertura mitral. ¿Eso por qué? Porque las valvas o los velos generalmente están calcificados, están rígidos, por eso se produce el chasquido de apertura mitral. Y luego viene un soplo diastólico que se denomina retumbo. Es decir, tenemos un chasquido de apertura mitral seguido de un retumbo diastólico. Y finalmente hay un refuerzo presistólico. Esas son las características auscultatorias. O obviamente, como les decía, la auscultación vamos a encontrar la arritmia, que es la fibrilación auricular. Eso no se olviden porque es altamente embolígeno, ya les decía. Eso por eso es que a estos pacientes hay que anticoagularlos. En el tratamiento eso ya lo veremos un poco. Bien. Bueno, ya habíamos, no sé si vimos con ustedes o con el otro grupo, el grado de estenosis mitral. Tenemos que saber el grado de estenosis de la válvula mitral. Tenemos que saber el área de la válvula mitral. Por lo tanto, eso nos va a reportar la ecocardiografía. Una estenosis mitral será leve cuando el área sea de 1.5 a 2.5 centímetros cuadrados. Y será una estenosis mitral moderada cuando sea de 1 a 1.5 centímetros cuadrados y será una estenosis severa, grave, cuando el área solamente sea, menor a 1 centímetro cuadrado. Imagínense, creo que dijimos como usted decía, de tipo puntiforme a veces, ¿verdad? Entonces nos interesa para determinar el grado de la estenosis mitral. Es importante. Aquí, bueno, en la gráfica que ven aún al lado derecho nos está reflejando justamente
a la auscultación en la estenosis mitral. Un primer ruido reforzado, hiperfonético, brillante, como se dice, el chasquido de apertura mitral y el ruido presistólico, que es bastante reforzado. Entonces, es una pequeña gráfica que muestra a la auscultación. Bien, eso en cuanto a la clínica, lo más importante. Obviamente tenemos que hacer nuestros exámenes complementarios, lo básico, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y lo más importante será pues el estudio de la ecocardiografía. El electrocardiograma nos va a mostrar fundamentalmente el crecimiento de la aurícula izquierda. Hemos dicho que es el que va a sufrir más en este caso, es la aurícula izquierda. Entonces nos mostrará la ecocardiografía, el crecimiento de la aurícula izquierda, principalmente cuando se trata de una estenosis mitral severa. También nos va a dar datos sobre la hipertensión pulmonar que va a provocar. Entonces, nos reporta la ecocardiografía esos datos. Y si es un cuadro mucho más avanzado, hay un mayor compromiso, como se va a presentar compromiso de cavidades derechas del corazón derecho, entonces la ecocardiografía también nos mostrará el crecimiento o la hipertrofia de ventrículo derecho y aurícula derecha. Y también nos puede mostrar ecocardiográficamente esa arritmia, es decir, la fibrilación auricular. La radiografía de tórax obviamente nos va a mostrar también en el borde izquierdo de la silueta cardíaca el crecimiento de la aurícula izquierda. Cuando veamos la parte radiológica, eso corresponde a práctica, ¿no? Pero ahí el borde izquierdo de la silueta cardíaca tiene tres arcos. En este caso va a aparecer un cuarto arco que corresponde al crecimiento de la aurícula izquierda. Y si presenta este paciente un cuadro de edema agudo de pulmón, pues vamos a tener o viendo la radiografía, la aparición de las líneas B de Kerley, que es lo característico cuando se va a presentar un edema agudo de pulmón. Entonces ahí tenemos una placa que no es tan típica, digamos, pero podemos ver esas líneas B de Kerley que están, sobre todo, está graficándose en el campo derecho pulmonar. Son unas líneas finísimas, a veces en forma horizontal. ¿Eso qué significa? Ese es el infiltrado del líquido que ha traspasado del líquido del compartimiento intravascular al intersticial y finalmente a los alveolos. Aquí nos tapan un poco esas letras de la parte central porque ahí tendríamos que ver el cuarto arco en el borde izquierdo de la silueta cardíaca que corresponde al crecimiento de la aurícula izquierda. Eso es fundamental radiológicamente ver en una placa. Bien, hemos dicho que el estudio más importante es la ecocardiografía. La ecocardiografía pues nos va a mostrar primero el área, hemos dicho, el área de la válvula. ¿Será leve, será moderada o será severa? Las características, si están calcificadas, si están retraídas, si están las comisuras fusionadas, engrosadas, las válvulas engrosadas y el aparato valvular también. Y además la ecocardiografía nos mostrará también o nos reportará respecto a la hipertensión, nos va a medir cuántos milímetros de mercurio tiene, por ejemplo, la arteria pulmonar para saber si está en hipertensión pulmonar. Se puede hacer el estudio de la ecocardiografía transtorácica solamente, pero en algunos casos es necesario recurrir a la ecocardiografía o al ecocardiograma transesofágico, es decir, que el transductor se introduce hacia el esófago y eso principalmente para ver la aurícula izquierda y para detectar fundamentalmente si tiene o no esa aurícula trombos. Entonces es importante el ecocardiograma si es necesario transesofágico.
Bien, esos son se puede pedir obviamente resonancia magnética, tomografía, etcétera, y sabemos perfectamente que vamos a pedir los otros exámenes de laboratorio, los básicos, obviamente, hemograma, glicemia, creatinina, electrolitos, coagulograma, perfil lipídico. Eso no está acá, pero eso es lo que nosotros debemos ya de entrada pedir al paciente. Bien, en cuanto se refiere al tratamiento médico, no quirúrgico, hay que limitar la actividad física porque un paciente con estenosis de la válvula mitral, si es moderado o severo, si le sometemos a una actividad física, puede desarrollar inmediatamente un edema agudo de pulmón. Y eso ustedes saben que el edema agudo de pulmón es grave si es que no se trata inmediatamente. ¿Verdad? Los medicamentos que podemos utilizar en una estenosis de la válvula mitral son aquellos que van a disminuir un poco la frecuencia cardíaca para disminuir el consumo de oxígeno y además de eso que nos facilite el llenado ventricular diastólico, porque la estenosis de la válvula mitral pues no deja pasar, ¿saben? El volumen sanguíneo normal. Entonces, nosotros necesitamos medicamentos que puedan facilitar justamente ese llenado ventricular diastólico izquierdo. Entonces, en ese caso utilizamos los beta bloqueantes. Y si es que el paciente tiene una arritmia de fibrilación auricular, hay que utilizar los digitálicos, como es la digoxina. Y luego utilizaremos, obviamente, de acuerdo al caso, los diuréticos, si está con edemas ese paciente, y los vasodilatadores que se utilicen en el cuadro de insuficiencia cardíaca. Eso sabemos perfectamente. Bien, pero generalmente un paciente con una valvulopatía mitral, una estenosis mitral, va a ir pues al tratamiento quirúrgico. Hay tres, tres formas de hacer un tratamiento quirúrgico, pero eso será de acuerdo a las características que tenga la válvula o las valvas y el aparato valvular, es decir, cuerdas tendinosas, músculos papilares y las valvas, los velos. Primero, se puede hacer una valvulotomía. Valvulotomía simplemente es hacer incisiones para poder liberar las valvas y tenga que ensancharse un poco esa área valvular. A eso se refiere valvulotomía. Luego se puede hacer de acuerdo al caso, eso nos dirá la ecocardiografía, todas esas características para tomar una conducta. Luego tendremos la valvuloplastía percutánea con balón. En esa imagen que tienen al lado derecho, justamente es una valvuloplastía percutánea. Se hace a través de cateterismo, se introduce catéteres especiales que tienen en la puntita un balón. Ahí fíjense, ese balón entra desinflado. Ya una vez que se llega a la misma estenosis, entonces ahí inmediatamente se infla el balón de tal manera que al inflar el balón va a ensanchar esa válvula estenosada y va a ser una solución en algunos pacientes, no en todos. Sería excelente que solamente este procedimiento se pueda hacer en todas las estenosis de la válvula mitral. No, hay que seleccionar a los pacientes. Y finalmente, si no da para una valvulotomía mitral, ni tampoco para una valvuloplastía percutánea, tenemos que hacer, pues, obviamente, el reemplazo valvular mitral, la sustitución valvular mitral, ya sea por una válvula mecánica, metálica o finalmente por una válvula biológica, lo veremos después. Estos pacientes generalmente están en clase funcional 3 o 4 de insuficiencia cardíaca, entonces sus pacientes ya requieren hacer el tratamiento quirúrgico. Bien, entonces eso es lo más importante en cuanto se refiere a la estenosis de la válvula mitral. Bien, entramos ahora a lo que es la insuficiencia. Hemos visto lo que es la estenosis de la válvula mitral. Recordaremos, les vuelvo a decir que
las estenosis producen disfunción, falla de tipo diastólico, ¿verdad? En cambio, las insuficiencias, recordaremos que producen insuficiencia, falla o disfunción de tipo sistólico. Bien, aquí tenemos una imagen también, una imagen de una insuficiencia de la válvula mitral. ¿Qué es la insuficiencia mitral? Recordaremos que es nada más que la dilatación, digamos, el ensanchamiento, por decirles así, del área de la válvula mitral, de tal manera que las valvas no se van a cerrar herméticamente y va a provocar un, eh, eh, un reflujo, una regurgitación. En este caso, eh, el volumen sanguíneo va a regurgitar del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Bien, entonces eso es en cuanto, digamos, al concepto de, bueno, en cuanto se refiere a la etiología de la insuficiencia mitral. Ahí no está la etiología, si se fijan no está, pero falta completar en realidad en este slide, pero yo les vuelvo a recalcar que son las mismas, casi las mismas que producen la estenosis de la válvula mitral. Es decir, una de las principales causas es la fiebre reumática. Otra de las causas de insuficiencia mitral es la endocarditis infecciosa. Otra causa de insuficiencia de la válvula mitral puede ser los infartos de miocardio. También otra de las causas que puede provocar una insuficiencia de la válvula mitral es la hipertensión arterial. Y finalmente, también puede producirse una insuficiencia de la válvula mitral, los traumas de tórax. Como les decía, aquí está, no solamente se llega a lesionar las valvas en una insuficiencia de la válvula mitral, sino puede comprometerse el anillo de la válvula mitral, puede ensancharse de tal manera que eso va a provocar una insuficiencia, una regurgitación. Luego puede haber lesión de los músculos papilares y de las cuerdas tendinosas cuando se produce, por ejemplo, un infarto, cuando hay una endocarditis infecciosa. Y, lógicamente, por la fiebre reumática, principalmente, los que van a sufrir el daño son las valvas o los velos. Eso en cuanto se refiere a la etiología. Bien, su fisiopatología. Hemos indicado también, por otro lado, que las estenosis, por ejemplo, producen sobrecarga de presión. En cambio, las insuficiencias valvulares, como en este caso, producen sobrecarga de volumen. Por lo tanto, en el ventrículo izquierdo se va a producir una sobrecarga de volumen y el ventrículo izquierdo, obviamente, como mecanismo de compensación, va a presentar una hipertrofia. Y luego, en forma retrógrada también, como hay un reflujo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda por esa insuficiencia valvular mitral, pues la aurícula izquierda va a sufrir también la dilatación. Posteriormente, casi como en la estenosis de la válvula mitral, en la insuficiencia también en forma retrógrada va a ir a provocar el incremento de las presiones a nivel pulmonar. Fundamentalmente se va a incrementar la presión venocapilar pulmonar que va a ocasionar justamente que puede en este caso también llegar a ocasionar el edema agudo de pulmón. Y si no se trata a este paciente, pues va a ir a comprometer, igual que en la estenosis, el corazón derecho. Entonces, eso es en cuanto se refiere a la fisiopatología. La sintomatología. Estos pacientes van a presentar de la misma manera una tos seca, de predominio también de tipo nocturno, una disnea de esfuerzo de acuerdo al grado, será de grandes, medianos, pequeños esfuerzos o de reposo finalmente cuando es avanzado. También las palpitaciones por problemas de extrasístoles o problemas de arritmias. Y
la disnea paroxística nocturna. Son los síntomas principales. Y a la auscultación, ¿qué signo es lo más importante? Obviamente, el soplo que vamos a auscultar. ¿Cómo va a ser este soplo? Este soplo es holosistólico o pansistólico, es decir, que ocupa toda la sístole, y se dice también a ese tipo de soplo holosistólico en chorro de vapor. Este soplo, la característica que tiene es que se irradia a la axila y también a nivel dorsal, subescapular izquierdo. Podemos auscultar cuando el soplo va a ser intenso en la región dorsal, en la espalda, si quieren el término, vamos a tener ese soplo irradiado y principalmente hacia la axila izquierda. La maniobra de Rivero Carvalho es una apnea inspiratoria que nos facilita para que ese soplo se escuche más claramente. Entonces, el estenosis mitral, ya saben la característica del soplo. Es un soplo brillante, chasquido de apertura mitral y retumbo diastólico. En este caso de la insuficiencia, acuérdense, es un soplo holosistólico irradiado a la axila. Ahí tenemos las características del soplo en esa gráfica. Un primer ruido disminuido, ese soplo holosistólico está ocupando toda la sístole, fíjense, y ese soplo se irradia a la axila. Podemos auscultar mejor colocando al paciente en decúbito lateral, haciendo la maniobra de Paschen. Saben ustedes cómo es lateralizar al paciente y auscultar en decúbito lateral. Entonces ahí podemos escuchar igual más claramente el soplo pansistólico u holosistólico. Bien, exámenes complementarios. La clínica, lo más importante, les estoy indicando los síntomas y sobre todo la auscultación. Exámenes complementarios tenemos que hacer, obviamente, electrocardiograma, radiografía y el ecocardiograma. Lo más importante, podemos pedir, ya les he dicho, laboratorio. Igual, todo lo básico. Y después también podemos pedir una tomografía del corazón, una resonancia magnética y otro tipo de estudios también se puede venir, como el cateterismo cardíaco. Pero nos vamos a abocar solamente a lo básico, a lo importante. El electrocardiograma, ¿qué nos muestra? Crecimiento de aurícula izquierda y crecimiento del ventrículo derecho. En el electrocardiograma vamos a ver el trazado que nos mostrará el crecimiento de aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. La radiografía, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar también igual el borde derecho de la silueta cardíaca va a estar prominente. ¿Eso qué significa? Crecimiento de aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Y eh, como hemos visto, casi como en la estenosis mitral, también en este caso nos va a mostrar la placa a nivel pulmonar, la placa radiográfica, signos de congestión pulmonar. Bien, eso es lo más importante en cuanto se refiere a la radiografía de tórax. El ecocardiograma es el estudio más importante, les vuelvo a repetir. Nos permitirá ver pues las características de la válvula mitral. Nos va a mostrar el grado de insuficiencia valvular que tenga ese paciente, las características de todo el aparato subvalvular, cuerdas tendinosas, músculos papilares, cómo están las valvas o velos engrosados, deformes, etc. Entonces, la ecocardiografía nos va a dar todas las características del daño valvular y el grado de insuficiencia de la válvula mitral. Bien, en cuanto se refiere al tratamiento, podemos hacer el tratamiento médico, obviamente de acuerdo a en qué estado está ese paciente. Si tiene una insuficiencia valvular leve, si tiene una insuficiencia valvular moderada o una insuficiencia valvular severa, ya vamos a ver la clase funcional de insuficiencia cardíaca en que estará. Será clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3 o clase funcional 4. Entonces, el tratamiento va a estar en base a, en este caso, el tratamiento médico. Estamos hablando en base a digitálicos.
hay que favorecer la contracción miocárdica, la contracción del ventrículo izquierdo. Entonces podemos utilizar los digitálicos, tenemos que utilizar los diuréticos, tenemos que utilizar los vasodilatadores. Ustedes conocen ya los IECAS y los ARA2, que es importante utilizar. Y lo fundamental en el tratamiento médico, si es que ese paciente ya tiene una fibrilación auricular, esa arritmia que les he mencionado por dilatación auricular izquierda, pues lo vamos a anticoagular. Generalmente se anticoagula con warfarina. ¿Por qué? Porque si no, ese paciente en cualquier momento va a hacer un accidente vascular cerebral. Entonces, importante saber en qué ritmo está ese corazón. Si es sinusal, bueno, tendremos que esperar un poco, pero si ya tiene la arritmia, hay que anticoagular inmediatamente. Ese paciente tiene que estar anticoagulado, si no, el accidente vascular cerebral ya es una complicación grave que bueno, el paciente muchas veces ya no sale de ese cuadro. El tratamiento quirúrgico es el más importante, el más efectivo para corregir una insuficiencia valvular mitral. Bien, podemos hacer el recambio valvular, en este caso, por una válvula mecánica o por una válvula biológica, obviamente de acuerdo a las características y a la clase funcional en que esté ese paciente. Entonces, generalmente se hace el reemplazo valvular mitral en pacientes que están en clase funcional 3 y en clase funcional 4 de insuficiencia cardíaca. Bien, aquí vemos las prótesis. Ahí están en el lado izquierdo las prótesis mecánicas, que son metálicas, son de diferente tipo, a disco o a bola, son las principales que se utilizan, y las válvulas biológicas. Las válvulas biológicas son, son fabricadas de pericardio de cerdo, son casi naturales, por eso se llama biológicas. Generalmente cuando se hace un reemplazo valvular con válvula biológica, los pacientes a lo mucho que pueden recibir tratamiento es de antiagregantes plaquetarios. Generalmente no utilizan eh, anticoagulantes, a no ser que esté en fibrilación auricular. En ese caso sí o sí, sea válvula biológica o sea o válvula mecánica, tiene que estar anticoagulado el paciente. En cambio, los que tienen prótesis mecánicas, esos de por vida tienen que estar anticoagulados con warfarina, porque ¿qué es lo que producen las válvulas mecánicas? Producen émbolos, producen coágulos. Hay muchos pacientes que cuando se hacen operar dejan de tomar los medicamentos. Y si dejan de tomar sobre todo el anticoagulante, pues ese paciente está en alto riesgo de que va a provocar un accidente vascular cerebral. Por lo tanto, ese paciente de por vida tiene que estar anticoagulado. Bien, hemos visto ya la parte de las valvulopatías del lado izquierdo. Para la siguiente clase, mañana ya nos dedicaremos a hacer un poco más resumido, más rápidamente, yo creo, las valvulopatías del corazón derecho, como es la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. Bien, entonces, por ahora hemos terminado la clase y nos vemos mañana. No sé, a ver, Pablo, ¿me puedes